Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acercará a Él. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero contar una historia que ocurrió hace algo más de un siglo en Francia. Cuenta una historia que está basada en hechos reales, ¿no? Que iba un anciano de unos 70 años, ¿no? En el vagón de un tren, ¿no? Y este anciano de 70 años iba leyendo un libro, ¿no? Y enfrente suyo había un joven universitario que leía también un libro de ciencia. Y aquel joven universitario, ¿no? Se dio cuenta de que aquel anciano de 70 años, el libro que estaba leyendo era la Biblia. Entonces el joven universitario, ¿no? Con mucha prepotencia y chulería, le dijo al anciano: disculpe, caballero, me he dado cuenta de que ese libro que usted está leyendo es la Biblia. Y no sé si usted sabrá de que ese libro está lleno de cuentos, de hadas y de leyendas sin fundamento. Dios no existe. Y creer en Dios es cosa de ignorantes y de gente sin cultura. Usted lo que debería de leer son libros de historia universal, libros de ciencia, y superar ya esas supersticiones. Dios no existe y creer en Dios es cosa de ignorantes. Entonces el anciano de 70 años, ¿no? Lo miró y le dijo: ¿realmente eso que tú dices es lo que creen nuestros científicos? El joven universitario se dio cuenta de que se acercaba a la parada, ¿no? En la que él se iba a bajar, ¿no? Y le dijo: mire usted, caballero, no tengo tiempo para discutir ni para hablar con usted, pero deme una tarjeta con su dirección y en cuanto yo pueda le mandaré unos libros de ciencia y libros de historia universal, ¿no? Para que usted supere esa superstición. Entonces aquel anciano de 70 años, ¿no? Sacó de su bolsillo su tarjeta con su dirección, se la dio al joven universitario y el joven universitario se puso a leer la tarjeta de aquel anciano. La tarjeta decía así: Profesor Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Profesor Louis Pasteur. Cuando el joven leyó la tarjeta de aquel anciano de 70 años que leía la Biblia, ¿no? Se avergonzó, agachó la cabeza, ¿no? Y salió de la cabina. Entonces el profesor Louis Pasteur le dijo: recuerda joven, que un poco de ciencia te alejará de Dios. Un poco de ciencia te alejará de Dios. Pero mucha ciencia te acercará a Él. ¿Quién fue Louis Pasteur? Pues Louis Pasteur, el profesor y doctor Louis Pasteur, fue un químico francés del siglo XIX que inventó la microbiología, ¿no? Que descubrió que detrás de los gérmenes no estaban todas las enfermedades. Louis Pasteur fue el que inventó la pasteurización, ¿no? El proceso, ¿no? De hervir la leche, por ejemplo, ¿no? Para matar a los microbios, ¿no? Y que no tengamos enfermedades, ¿no? Por eso se llama pasteurización, ¿no? Por su apellido, Pasteur, ¿no? Louis Pasteur fue el que inventó las primeras vacunas, ¿no? Entre ellas la de la rabia, ¿no? Entonces Louis Pasteur, como podéis ver, no fue ningún ignorante, ¿no? Y fue uno de los más grandes científicos y descubridores de nuestra historia. Y era un hombre creyente, un hombre que creía en Dios, un hombre que nadie puede tachar de ignorante, ¿no? ¿Y qué es lo que quiso decirle el profesor Louis Pasteur a aquel joven universitario que creía saberlo todo? Con la frase: un poco de ciencia te alejará de Dios, pero mucha ciencia te acercará a Él. Pues lo que le quiso decir Louis Pasteur es que cuando estudiamos un poquito de ciencia, y esto me pasó a mí en el instituto en mi adolescencia, ¿no? Cuando estudiamos un poquito de ciencia, un poco de biología, de filosofía, ¿no? Pues nos volvemos muy chulos, muy soberbios, ¿no? Y renegamos de Dios, ¿no? Nos creemos saberlo ya todo, ¿no? Y renegamos de Dios, ¿no? Pero cuando estudiamos mucha ciencia, cuando profundizamos realmente, pues al final llegamos a la conclusión de que existe un Dios. Fijaros, ha habido muchos científicos, muchos grandes científicos, ¿no? Que empezaron su carrera científica como fervientes ateos, ¿no? Empezaron su carrera científica negando que existía un Dios. Pero después, cuando pasaron los años y profundizaron y descubrieron muchas cosas, ¿no? Llegaron a la conclusión
de que este mundo, este universo no podía ser producto de la casualidad o del azar, como dicen algunos, sino que detrás de este mundo había un diseñador inteligente, un creador, un Dios, ¿no? Y esto es lo que quiso decirle Louis Pasteur aquí a aquel joven soberbio, ¿no? Que había estudiado un poco de ciencia. Un poco de ciencia te iba a alejar a Dios, te iba a volverte soberbio, pero cuando tú profundizabas en la ciencia, cuando tú investigabas de verdad, al final te ibas a dar cuenta de que este mundo no era producto de la casualidad ni del azar, sino que existía un Dios, ¿no? Y esto lo dijo Louis Pasteur, alguien que nadie puede tachar de ignorante, uno de los científicos más grandes de la historia, como ya he dicho, el padre de la microbiología, el que inventó la pasteurización, el inventor de las primeras vacunas y de la vacuna de la rabia, ¿no? Y te he contado esta historia, ¿no? Pues para que veas que creer en Dios no es cosa de ignorantes y no es cosa de gente sin cultura, sino que creer en Dios es más bien cosa de inteligentes, cosa de inteligentes. Esta es la historia de Louis Pasteur, el padre de la microbiología, el inventor de la pasteurización, el inventor de las primeras vacunas. Un hombre que dijo que un poco de ciencia te alejará de Dios, te volverá soberbio. Un poco de ciencia te alejará de Dios, pero mucha ciencia te acercará a Dios y te hará llegar a la conclusión de que este mundo y este universo no es producto de la casualidad ni del azar, sino que este mundo es producto de un diseñador inteligente, es producto de un creador. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acercará a Él.